Hechos el capítulo 16 es uno de los capítulos más humanos y divinos del Nuevo Testamento. Un capítulo donde las interrupciones de Dios terminan siendo respuestas más grandes de lo que jamás imaginaron. Prepárate, porque esto puede estar hablándote a ti. ¿Alguna vez sentiste que Dios interrumpió tus planes justo cuando ibas por buen camino? ¿Y qué haces cuando se cierran puertas y no entiendes por qué? Hechos el capítulo 16 comienza narrándose de la siguiente manera. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia estaba creciendo. Pablo y Silas y Timoteo tienen un plan: predicar en Asia, luego en Bitinia. Pero el Espíritu Santo les impide hacerlo, no una vez, sino 2 veces. ¿Cómo puede Dios bloquear misiones que parecen buenas? ¿Acaso no era esto parte del llamado? Lo que se narra en el capítulo 16, versículo 6, es lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándoles y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que ahora se encuentran ya en la dirección divina. Un hombre macedonio le suplica ayuda y entienden ahora que si Dios les dijo no antes, era porque tenía otro plan. Y lo más importante, no son nuestros planes, sino los planes de Dios. Luego llegan a Filipos. Allí no hay sinagogas, pero hay mujeres reunidas junto al río y entre ellas hay una vendedora de púrpura llamada Lidia. Dios abre su corazón. Ella cree y su casa se bautiza, y así Europa escucha por primera vez el nombre de Jesús. No fue Asia, fue Macedonia. No fue una multitud, fue una mujer. Y lo dice las Escrituras en Hechos, el capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a quedarnos allí. Dios está abriendo las puertas del Evangelio a toda Europa. Entonces ocurre un acontecimiento que nos muestra que la guerra espiritual es real. Una chica gritando, diciendo con gritos:
acerca de que lo que ellos estaban diciendo era verdad, Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dice que este no es un espíritu correcto, que es un espíritu de adivinación, aunque lo que esta mujer estaba diciendo era cierto. Lo que ella proclamaba a grandes voces era: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Y lo hacía por muchos días. Sin embargo, lo que estaba haciendo esta mujer era como fruto de un espíritu de adivinación. Ella pertenecía a unas personas que se habían aprovechado de ella para hacerle esclava y ganar dinero de lo que parecía un don correcto. Entonces, cuando esta joven fue liberada, los dueños los acusaban y arrastraron a Pablo y a Sila hacia las autoridades y allí fueron golpeados y encarcelados. Dice las Escrituras en el versículo 20 que presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Predicar el evangelio nunca ha sido fácil, siempre ha sido un reto. Y si hay oposición, eso significa que el Espíritu Santo será exaltado y glorificado. Nunca le tenga miedo a la oposición, a la predicación del Evangelio, porque de seguro Dios tiene un plan maravilloso detrás de ello. Estos hombres son puestos en la cárcel. Dice el versículo 25 en adelante, las Escrituras, que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Era medianoche. Y en lugar de quejarse, ellos cantan. En lugar de dudar, ellos adoran. Y es entonces cuando el cielo responde con un terremoto que no destruye, sino que libera. El poder de Dios siempre libera. Ese día hay salvación. La casa entera de este hombre que estaba a cargo de la cárcel fue bautizada y el evangelio crecía desde una cárcel. Así que nosotros podemos aprender aquí por la palabra del Señor que el evangelio es poderoso, que ese poder no ha menguado. Los que hemos menguado somos nosotros, que hemos dejado de predicar, de creer y que no queremos ningún tipo de sufrimiento por predicar el evangelio. Filipos no volvió a ser igual. Todo empezó con puertas cerradas y terminó con corazones abiertos, familias salvadas, una iglesia naciente y un testimonio imparable. Hechos capítulo 16 no es solo historia, es espejo. Y si esta puerta cerrada es tu vida, el pueblo,
la ciudad, el país o el mundo entero, entonces podemos esperar que Dios intervenga para empujarnos a creer en que su poder es suficiente para que el Evangelio siga siendo el poder que transforma, que cambia y que llena a las personas. Pues posible que tú ahora mismo sientas como que tus esfuerzos no están siendo suficientes para que el Evangelio sea aceptado. No te preocupes, que el poder de Dios te respaldará si tú lo crees y no te rindes. Ninguno de nosotros debería rendirse en la predicación del Evangelio, porque cuando nuestros planes fracasan, los de Dios tal vez recién están empezando. Que Dios te bendiga. Un gran y fuerte abrazo. Nos escuchamos en nuestro siguiente devocional.